Muchas gracias, señor presidente. Honorables senadores. Ya puede ingresar. Este proyecto es un proyecto que tiene por propósito acoger. Qué pena, señor presidente, si pudiera Este proyecto tiene por propósito, señor presidente, lograr que el decreto 806 que se dictó con ocasión de la pandemia y que permitió la virtualidad se convierta en ley de la República. Obviamente, cuando se tomó esa medida y se dictó el decreto 806 por parte del gobierno, lo que se buscó fue poder llenar el vacío que por la pandemia no permitió la presencialidad y que los procesos de todo orden de la justicia ordinaria y contenciosa continuaran su curso normalmente. Este proyecto, señor presidente, es un proyecto que además cuenta con la legitimidad que le otorga el hecho de que el Consejo Superior de la Judicatura, a solicitud de quienes en la Cámara estuvieron al frente del mismo, el representante César Lorduy y otros representantes, Jaime Rodríguez, obligaran y se solicitara al Consejo Superior de la Judicatura la realización de una encuesta entre los abogados de todas las ramas, una encuesta entre los jueces, los magistrados y los magistrados de la Corte Suprema. En esa encuesta, en un porcentaje mayor al 75%, todos estuvieron de acuerdo en que se utilizara la virtualidad, que se había podido incrementar el número de diligencias y que se había podido además dar un rendimiento mucho más eficiente que el que se presenta cuando hay presencialidad. Este proyecto entonces busca que ese decreto se convierta en una ley. Ha habido una discusión. En la Comisión Primera de Cámara aprobamos el decreto junto con la Comisión Primera de Senado, como venía el decreto 806, es decir, adoptando la virtualidad para todas las ramas del derecho, la justicia ordinaria y la contenciosa, con una salvedad, honorables senadores, que vale la pena conocer. El decreto no consagraba la justicia penal ordinaria. ¿Y por qué no la consagraba, honorables senadores? No la consagra porque la justicia penal ordinaria tiene su fundamento en los temas de virtualidad en la Ley 906 y en el Código General del Proceso. De tal manera que por eso no fue incluida esa justicia penal en el decreto 806. Obviamente se siguieron desarrollando los procesos que ante dicha jurisdicción se habían presentado por parte de los ciudadanos. Esos procesos fueron fallados por la Corte Suprema de Justicia Sala Penal, tribunales de distrito, tribunales departamentales en lo penal, sin ser necesario que en el 806 se mencionara la rama penal. Sin embargo, y aquí viene un tema que es bien interesante, honorables senadores, la Corte Suprema de Justicia, que tiene iniciativa legislativa, solicitó que se incluyera un parágrafo en donde ellos, que son los que dirigen los procesos, puedan determinar las ocasiones en que en un proceso las diligencias se deben realizar de manera presencial. La razón, en el ámbito penal, honorables senadores,
En el ámbito penal usted está definiendo los derechos más importantes de cualquier ser humano. Y en ese sentido los magistrados consideraron, le damos la bienvenida al doctor Bermúdez, al doctor Cerrato, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Les decía que consagraron entonces en este parágrafo que es de autoría en común acuerdo con los magistrados, con los jueces, que en lo penal, por la importancia de los derechos que se definen, fuera el juez o el magistrado el que diga en qué casos se debe hacer una diligencia o una actuación procesal de manera presencial. Y esa es la razón por la que en ese ejercicio también tenemos una proposición que ya fue aprobada en la Cámara, la sustentó el representante César Lorduy, en donde básicamente lo que se recoge es lo que dicen los magistrados. Ellos como directores, como las personas que dirigen el proceso, dicen cuáles de las actuaciones y diligencias deben ser de carácter presencial. ¿Y por qué lo solicitaron, honorables senadores? Porque es que en penal el principio de inmediación impone que el juez pueda ver la actitud de un sindicado o de un testigo. Cuando en un proceso penal el testigo o el sindicado se ve apremiado, muchas veces se corta la luz, se va el internet y entonces incluso hay ocasiones en las que se oye cómo un abogado le da unas directrices al testigo o al sindicado para acomodar su versión. Eso no sucede si es presencial, y esa es la razón por la cual solicitan ellos que sea el juez del proceso quien lo dirige, que pueda definir cuándo es presencial y cuándo se puede hacer virtualmente. Esa proposición en el tema penal es también concertada con la sala laboral, la sala civil y los honorables magistrados del Consejo de Estado. En constancia de ello, firman quien como miembro de la Corte está acá presente y quienes como miembros del Consejo de Estado, como magistrados, también se encuentran presentes. Y yo lo que le he dicho a la comisión y le digo a la plenaria del Senado es: ¿quién mejor que los magistrados para poder saber de qué manera debe funcionar un proceso? Por eso, señor presidente, yo pongo a consideración el informe con que termina la ponencia y esta proposición que he explicado, que cuenta con el aval del Consejo de Estado y de la Corte Suprema en todas sus salas. Es necesario decir que de las encuestas que se realizó en el Consejo Superior de la Judicatura, porcentaje superior al 75% consideró que era absolutamente importante y necesario no dejar que la virtualidad se agotara y volver a una presencialidad, que en muchos casos se convierten en elementos dilatorios. Cuando se requiere, por ejemplo, la prueba de un testigo que está lejos, pues esa se puede hacer virtualmente porque nadie tiene la capacidad de transportar a un testigo o darle la plata del pasaje, el hospedaje. Es por ello entonces, señor presidente, que según lo que dice esta proposición, que es igual a la que reposa en Cámara, será el juez o el magistrado el que determine cuáles diligencias o actuaciones procesales deberán ser presenciales. Reitero, en el tema penal, por el principio de inmediación que le permite al juez o al magistrado saber cuál es la actitud de un sindicado o de un testigo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. A ver, el proyecto menciona en el artículo 2 que el uso de las tecnologías, se podrán utilizar las tecnologías de la información. ¿Por qué se varía? ¿Cómo venía, senadora Aida? Venía deberán. Deberán. Cuando se habla de deberán, la condición es de obligatoriedad.
Y entonces usted tiene razón. ¿Qué pasa cuando la persona no posee un elemento tecnológico que le permita participar? Por eso se dicen podrán, y entonces queda a discreción de quien está administrando justicia que obviamente las diligencias se hagan de manera presencial. Es potestativo, no es obligatorio. Y así lo consagra el artículo 2, donde modifica el verbo de deberán a podrán. ¿Por qué? Porque se reconoce que en muchas regiones del país ni siquiera existe el internet o la persona no tiene un computador. Entonces, en ese caso, ¿qué se debe hacer? No se le puede denegar justicia. Entonces, el juez debe hacerlo de manera presencial. Mi colega y amigo, el senador Luis Fernando Velasco, hace unas aseveraciones que están orientadas a proteger los derechos de quienes son juzgados. Pero quisiera decirles, honorables senadores, que este es el resultado de la redacción que, por iniciativa que tiene la Corte Suprema y el Consejo de Estado, se ha presentado. En ella, lo que ellos quieren es que se hagan ciertas diligencias de carácter presencial por las mismas razones en las que coincidimos con el doctor Luis Fernando Velasco. Lo que pasa es que no puede ser la parte la que la solicite, porque el juez es el representante de la sociedad. Lo que pasa es que no puede ser la parte, porque si la parte quiere dilatar el proceso, entonces pide que sean presenciales todas las diligencias y volvemos a lo anterior. Y por último, porque quien dirige el proceso es el juez y el magistrado. Yo en esto carezco de otros argumentos porque no soy penalista. Quienes redactan este parágrafo son los magistrados de la Corte Suprema del Consejo de Estado, que quieren tener las ventajas de poder utilizar la virtualidad. Pero como bien lo decía Luis Fernando Velasco, cuando se trata de derechos principalísimos de la persona, que las diligencias sean presenciales, que las diligencias le permitan al juez saber en qué está el testigo, en qué está el sindicado, de qué manera reacciona, por dónde se deben meter para poder conseguir la verdad. Entonces yo lo que pediría es, primero, señor presidente, que votemos el informe con que termina la ponencia, porque lo que estamos de acuerdo con Luis Fernando es que el proyecto es necesario. Nadie está en desacuerdo con que la virtualidad se acabe, todos estamos de acuerdo. Entonces, señor presidente, si a usted le parece, votemos el informe con que termina la ponencia, votar el informe con que termina la ponencia y seguimos con esa proposición que ha presentado el doctor Luis Fernando Velasco. Gracias. Deberíamos entonces, señor presidente, aprobar el artículo primero. El senador Luis Fernando Velasco modifica el 7º. Senador Luis Fernando Velasco, la modificación que nosotros introducimos es en el artículo primero. Entonces votaríamos el primero, donde el juez dice que es el que maneja el respectivo proceso o actuación procesal. El suyo es el del artículo 7º. Entonces, para poder votar el primero y centrarnos en la discusión del suyo, ¿le parece? Entonces, sometamos a consideración, señor presidente, el artículo primero con la siguiente proposición.